Recuerdo también una vez más el fenomenal papel que desempeñaron en la etapa que finalizó en Andorra. Ahí estamos, kilómetro 219. Por lo tanto, prácticamente a 1 kilómetro de empezar la subida. Girarán hacia la derecha y ahí empezarán ya esos poco más de 10 kilómetros de ascensión hasta Pla d'Adet. Vamos a ver cuáles son los movimientos tácticos del resto de los hombres. De momento hemos podido ver que se ha retirado Jean-François Bernard cuando ha visto que ya poco a poco llega el terreno de ascenso, donde en buena lógica debe ser Pedro Delgado el que marche lo más cerca posible de Miguel Indurain, que por el momento está ahí situado a rueda de Tony Rominger, siguiendo el ritmo que están marcando Escartín, Mauleón y John Unzaga, que es verdaderamente vertiginoso en estos últimos kilómetros de descenso del Pays de Sud y posteriormente en la zona de llano. Se acercan a la meta volante situada en Saint-Lary-Soulan. Va a ser Girotto el que pasa en primera posición, seguido de Chiappucci. La tercera plaza para Fernando Escartín, aunque prácticamente no ha habido disputa de este sprint. Ahí está el giro hacia la derecha y ya dentro de muy poquito se va a afrontar la quinta y última ascensión de esta 16ª etapa del Tour de Francia. Han subido ya en total 54 kilómetros, les quedan los 10 últimos, los más difíciles además, con unos primeros 4 kilómetros de subida que llegan a tener el 10% de desnivel en casi esos 4 kilómetros. De momento Fernando Escartín, Mauleón y Unzaga poniendo un ritmo frenético para llegar al pie de la subida de Pla d'Adet. Pasado ya el último sprint de la jornada en Saint-Lary-Soulan, iniciando las primeras rampas de ascenso hasta Pla d'Adet, en cuya cima está situada a 1.670 metros de altitud, la meta de esta 16ª etapa reina de los Pirineos del Tour de Francia de 1993. Sigue la misma tónica que comentábamos anteriormente, con los hombres del Clash Cajas Tour, Javier Mauleón, Fernando Escartín y John Unzaga, ocupando las primeras posiciones, imponiendo un ritmo durísimo. Se ha rodado más de 45 kilómetros por hora durante los últimos 15 kilómetros disputados, intentando castigar lo máximo posible a la gente para afrontar estos 10 kilómetros finales de la etapa y que Tony Rominger, el líder del conjunto asturiano, pueda hacer bueno el trabajo de sus compañeros en el final de la jornada. Siempre Miguel Indurain a la rueda del suizo, colocado extraordinariamente bien y esperando a ver qué sucede en esta parte final de la etapa, en el desarrollo fundamental trascendente para el Tour de Francia de 1993. Continúa pues el trabajo de los 3 hombres que dirige Juan Fernández en ayuda de su jefe de filas, Tony Rominger. Hemos iniciado ya, aunque todavía prácticamente no se nota la ascensión a Pla d'Adet. Bueno, realmente la han iniciado los corredores, todavía el desnivel es prácticamente imperceptible, aunque ya se puede ver cómo algunos de los hombres tienen que subir de su sillín para ir manteniendo ese ritmo. Atención, porque pasan ahora ya de nuevo los hombres de Elario Ostea, los corredores que dirige Giancarlo Ferretti. Ahí podemos ver a Roberto Conti, que de nuevo intenta pasar a las primeras posiciones. Se inicia pues la ascensión propiamente dicha a Pla d'Adet, con el trabajo de Escartín, Mauleón y Unzaga, y los hombres de Giancarlo Ferretti y los italianos de Elario Ostea pasando también a las primeras posiciones, mientras que Miguel Indurain se mantiene vigilando estrechamente a Tony Rominger. Vamos a ver cuánto tarda el corredor suizo en lanzar los primeros ataques para intentar en primer lugar distanciar a Zenón Yáscula y luego, si es posible, a Álvaro Mejía. Cosa más difícil parece que pueda distanciar a Miguel Indurain, al menos no lo ha conseguido en ninguna de las 3 etapas de montaña que se han disputado hasta el momento. Recuerden que estos 10 kilómetros tienen un 8,7 de porcentaje medio de desnivel, que es muchísimo. Puertos, por ejemplo, como el Telegraph, tienen, que es más o menos de la misma distancia, tienen un 7, o el Galibier ni siquiera llega a eso. Bien es cierto que el Galibier son casi 20 kilómetros de ascensión, pero el porcentaje es de un 7 escaso por ciento.
Por lo tanto, comparativamente hablando, el 8,7% de desnivel que tiene esta ascensión a Plada d'Et es auténticamente duro. Sobre todo estas primeras rampas lo son bastante. Solamente ha aguantado John Unzaga ahí porque antes era el que menos trabajo ha efectuado de los compañeros de Tony Rominger en el Clash Cajas Tour. Habían sido Mauleón y Escartín fundamentalmente los que habían volado en el llano, los que habían llevado al grupo a un ritmo frenético en los kilómetros finales del descenso y en el llano, y ahora le está tocando el turno al de Llodio, a John Unzaga, que como siempre está teniendo también un trabajo fenomenal en los kilómetros finales de la etapa. Se están quedando ya solo los de siempre. Poco a poco se van a ir descolgando por detrás la mayoría de los hombres que integran todavía este grupo y se quedarán solo los de siempre. Los hombres que al final Antonio Martín le vemos muy bien pasando por la parte derecha del grupo a las posiciones de cabeza, porque ahí en la cola es donde pueden empezar a producirse los cortes. A la rueda de Martín están Pedro Delgado y Andrew Hamstin detrás de él. Por delante está intentando subir el corredor Álvaro Mejía, situado detrás de la rueda de Miguel Indurain, intentando pasar a situaciones que les sean cómodas en el momento en que empiezan a quedarse descolgados los corredores que cierran este grupo. Zenón Yáscula también perfectamente colocado en los primeros lugares, en los que el ritmo lo está imponiendo John Unzaga. Aguantan de momento la mayoría de los hombres, Unzaga en primera posición, mientras que por detrás vemos ya cómo se ha quedado Jean-François Bernard, también se ha quedado Massimo Girotto. Son los dos primeros descolgados de ese grupo de 25 que han afrontado los 10 kilómetros de subida a Plada d'Et. Por delante John Unzaga manteniendo bien el ritmo, Tony Rominger, Miguel Indurain, Roberto Conti, Álvaro Mejía con esa sensación de comodidad que ha estado dando a lo largo de las otras 3 etapas de montaña que se han disputado. Stephen Roche, podemos ver también a Zenón Yáscula. Se va efectuando poco a poco la selección en ese grupo de 25 corredores. Podemos observar como por detrás también se siguen quedando hombres. Parece uno de ellos Ronan Pansek. También ahí está Raúl Alcalá, otro corredor del conjunto Ariostea que se queda, así como Giancarlo Perini, que es ese dorsal 61, el hombre del Ariostea que se ha quedado en Pendialta, que también trabajó bien en la zona de llano. Por delante ninguna variación, con Unzaga marcando el ritmo y Antonio Martín que está subiendo también a las posiciones de cabeza. Fíjense en Álvaro Mejía, debe llevar un desarrollo bastante superior al de los demás, porque por cada pedalada que da Indurain se da casi 2 él. Ahí estamos León y Escartín quedándose también después del fenomenal trabajo que realizaron en el terreno de llano, en el terreno de descenso también. Vamos a ver si podemos observar otra vez imágenes comparativas de Álvaro Mejía, pues con Tony Rominger o con Miguel Indurain, que deben llevar un desarrollo parecido. En cambio, pues si ellos llevan 19 o 17, atención que se va Rominger. Son 8 kilómetros todavía largos, 9 prácticamente, para el final de la etapa y el primer ataque de Tony Rominger, Indurain y Mejía. Cómo no, los que salen inmediatamente a su rueda. Ahí mete más desarrollo el corredor suizo después de este demarraje. Ha respondido perfectamente Indurain, como no podía ser menos, y Álvaro Mejía, que ha salido detrás de él. Por detrás viene otro hombre, debe ser Roberto Conti o Barney Rees. Son los corredores que de momento están ocupando. Se queda Mejía, Mejía en esta ocasión no está teniendo tanta facilidad para contactar con Tony Rominger y se está quedando el venezolano. Rominger mira hacia atrás, si ve que se queda Mejía tendrá más fuerzas todavía para afrontar estos kilómetros finales. De momento el único que aguanta su rueda perfectamente bien es, como no, Miguel Indurain, el líder del Tour de Francia, que está demostrando otra vez que es el hombre más fuerte de la carrera junto con el suizo. Atención a Rominger, que está imponiendo un ritmo atroz. Está corriendo a una velocidad frenética, marcando un ritmo fortísimo. Yo creo que intentando dejar también a Miguel Indurain, por lo menos a ver si esta vez es la primera que de verdad sirve para dejar a Mejía y a Zenón Yáscula, los que le preceden en la clasificación general. Ahí están los dos hombres que por méritos tenían que ocupar los lugares más altos del podium en los Campos Elíseos de París. Miguel Indurain el primero y Tony Rominger el segundo. Vamos a ver si consigue el suizo dejar atrás definitivamente a Álvaro Mejía y a Zenón Yáscula. Sería fundamental en el ataque realizado por Tony Rominger que Miguel Indurain pasara también a colaborar en ese ritmo auténticamente infernal que ha impuesto en la subida Tony Rominger, que ha pegado un último cambio de ritmo cuando ya estaban tan solo Indurain y él, realmente brutal. Vamos a ver si Miguel Indurain se mantiene ahí a la rueda
que le está enseñando Tony Rominger, o por el contrario pasa también a colaborar, entonces sí que puede ampliarse la ventaja de estos dos hombres sobre el resto de corredores. No hemos visto últimamente ninguna referencia de qué es lo que está pasando por detrás, donde ahora sí podemos ver a Zenon Jaskula, el polaco del equipo GBMG, intentando defender su tercer puesto en la clasificación general. Tras Zenon Jaskula, Álvaro Mejía, pugnan por entrar también ahí en ese grupo perseguidor Stephen Roche y Claudio Chiappucci, que está teniendo muchos problemas. No parece por el momento que puedan realizarlo. La ventaja todavía es muy escasa entre Rominger y Jaskula, con Robert Millar incluido ahí entre medio de los dos hombres de cabeza y el polaco del GBMG. Rominger, que está manteniendo el ritmo ahora en esta parte en la que se ha suavizado ligerísimamente el desnivel, y Robert Millar, que está intentando llegar a la cabeza de carrera ocupada por el dúo de moda Miguel Indurain y Tony Rominger. Tony Rominger y Miguel Indurain, como en cada una de las etapas de montaña que hemos visto anteriormente, los dos hombres que están marchando de modo más fuerte, mientras que Jaskula, que ha habido un momento que parecía alcanzar a Millar y así poderse ir a la caza de Rominger y de Indurain, parece que no lo tiene ahora tan fácil, mientras que Chiappucci en efecto veíamos cómo se quedaba. Mejía, que también marchaba por detrás de Jaskula intentando recuperar. Qué molesta es la gente, Dios mío, ¿cuándo se darán cuenta del incordie que es para los corredores esta actitud que toman? Y ahora sí que entra Jaskula, está recuperando, está llegando a las proximidades de Robert Millar. Por delante siempre están Rominger e Indurain. Recuerden que son los que en estos momentos están ocupando la cabeza de carrera y que están marcando el ritmo de ascenso. Un ritmo de ascenso que por el momento no consigue abrir hueco entre ellos dos y sus perseguidores, fundamentalmente Zenon Jaskula, porque ahora Robert Millar ha acusado el esfuerzo que había efectuado en un principio para saltar del grupo perseguidor. Ahí tenemos a Tony. Está progresando muy bien Zenon Jaskula, que yo creo que dentro de muy poco, a no ser que se produzca un nuevo cambio de ritmo entre los dos primeros, va a alcanzar a Rominger y a Miguel Indurain. Vamos a ver la actitud del polaco en estos kilómetros finales. La verdad es que está respondiendo está subiendo muy bien. Está manteniéndose firme encima de la bicicleta, no se ceba en absoluto con la rueda de Rominger cuando este lanza los ataques. El suizo, que mira hacia atrás, ahí en la curva no ha debido ver al polaco, pero si mira ahora seguro que le verán. Robert Millar es el que viene a continuación. El que parece que se está quedando más es Álvaro Mejía. Vamos a ver, que a lo mejor el hombre a batir en esta ocasión podría ser el corredor colombiano. Estamos ya desde este instante en la primera cadena de televisión española. Ahí estamos viendo a Mejía, que se ha quedado después del demarraje fortísimo que ha realizado Tony Rominger, cuando quedan todavía aproximadamente 8 kilómetros para el final de la etapa, 8 kilómetros para coronar en la cima de Plada de Et, en Saint-Lary-Solán, donde está situado el final de esta etapa pirenaica, 16ª en el orden cronológico. Dejar al hombre que le sigue, que es el polaco Zenon Jaskula, que es el que le precede en la clasificación general, con solo 59 segundos de ventaja. En el primer demarraje de Rominger se quedó Jaskula, pero está recuperando perfectamente bien y está volviendo a la rueda. Parece que empieza a hacer gestos. Yo creo que son los primeros que se le pueden observar en el Tour de Francia, Miguel Indurain. Vamos a devolver unos instantes la conexión y retornamos enseguida desde el Tour. Está Álvaro Mejía, que se está quedando. El corredor que intenta remontar Stephen Roche a su rueda, el que marcha por delante de ellos es Robert Millar. Ahí le tienen al corredor escocés, y Zenon Jaskula, que sigue ahí a 2 metros, a 3 metros de la rueda de Miguel Indurain. El público, qué molesto. Cuánto molesta a los ciclistas el público. Los gritos de ánimo están muy bien, pero cuando se les echan tanto encima, el riesgo de una caída es inminente. No es bueno para los corredores. Los gritos de ánimo están muy bien, pero sin correr el menor riesgo, porque puede ser peligroso para las aspiraciones de un hombre a ganar una carrera, para las de Miguel Indurain a ganar el Tour de Francia. Rominger, Indurain y Jaskula, que está llegando. El demarraje de Rominger, aprovechando el momento más difícil del ascenso, fue fortísimo. A su rueda solo salió Miguel Indurain. Poco a poco se fueron quedando los demás y ahora se están recuperando. Se recuperó Jaskula y ahí va Mejía, que le cuesta mucho más trabajo mover el desarrollo que como veíamos hace algunos minutos. Roche, que se queda, en Millar, que está aguantando junto a Álvaro Mejía. Rominger, que está lanzando otro ataque. Jaskula, que sigue haciendo la goma. Vamos a ver lo que son los últimos kilómetros, porque si se produce la colaboración entre los dos, entre Miguel Indurain y Tony Rominger,
sí que se podría sentenciar el segundo puesto en la clasificación general a favor del corredor suizo. Ahí están Mejía y Millar, que les tienen casi a la vista. No habrá más de 15 o 20 segundos de diferencia con respecto a los 3 hombres de cabeza. Se está recuperando en este último kilómetro Álvaro Mejía, que ha sufrido un breve desfallecimiento y ha perdido algunos metros, pero ahí podemos ver como a tren de nuevo que no pudo aguantar porque el tirón de Rominger fue no pudo cambiar bestial, no pudo el cambiar de ritmo, y lo que pasa, por lo que estamos diciendo, que si se produce la cooperación de Miguel con Tony Rominger, pues la verdad es que bien mirado, pues Miguel tampoco tiene por qué hacerlo, porque él es el primero, él marcha cómodamente situado ahí. Los hombres que tienen aspiraciones por mejorar su situación son Rominger y Jáscula, que también Jáscula sí que podría, si pudiera, lo que pasa es que no tendrá fuerzas, colaborar para intentar distanciar lo más posible a Álvaro Mejía, mientras que estamos viendo cómo Claudio Chiappucci definitivamente se ha quedado. Lo habíamos visto muy forzado en el inicio de la ascensión, y ahí tenemos a los 3 primeros, Tony Rominger, Miguel Indurain y Zenón Jáscula, que lo mismo que ocurriera en las otras etapas de montaña, se mantiene ahí a un par de metros, sin quedarse del todo, pero tampoco sin entrar verdaderamente en el ritmo de la cabeza de carrera que está marcando Tony Rominger. Está marcándolo además machaconamente. O sea, no continúa con un ritmo fijo siempre establecido, sino que de repente se levanta de la bici y vuelve a poner otro ritmo. Va dando sucesivos tirones. Hamstin, que está adelantando a Chiappucci, el corredor norteamericano, que se está recuperando mientras que Chiappucci se está hundiendo. Está pesando el esfuerzo que ha realizado en esa escapada que protagonizó en el ascenso al Pays de Sur en compañía de Máximo Girotto. Y qué bien viene la rueda de un hombre, ¿eh? Y ahora sí, ha conseguido coger la rueda de Andrew Hamstin cuando el norteamericano le ha sobrepasado. Por la referencia de imagen que nos están dando, ha debido aumentar algo la ventaja de Rominger con Indurain y Jáscula con respecto a Mejía, Millar y Roch, pero por delante siempre es Tony Rominger el que lanza pues como pequeños ataquitos, cambios de ritmo constantes que están haciendo indudablemente mucha mella sobre Zenón Jáscula, por descontado. Yo creo que incluso también sobre Miguel Indurain, que de momento parece cómodo todavía siguiendo la rueda del corredor suizo. La desesperación debe de ser algo terrible. La verdad es que Tony Rominger debe de sentirla, porque haciendo el carrerón que está haciendo, primero en los Alpes y ahora en las 2 etapas que van disputadas de los Pirineos, mirar hacia atrás y ver siempre a Jáscula debe ser algo con lo que sueña cada noche cuando se mete en la cama. Se está convirtiendo en la obsesión para el corredor del Flash Cajas Tour, para el ganador de las 2 últimas vueltas ciclistas a España. Repito, como decía hace algunos días, ahí van en cabeza de carrera ahora, con la colaboración o con la presencia, de colaboración ninguna, de Zenón Jáscula, los ganadores de las 6 últimas grandes carreras por etapas. 2 vueltas a España de Rominger y 2 giros y 2 tours a cargo de Miguel Indurain. Desde el 91 solamente ellos han conseguido vencer en las carreras más importantes del mundo por etapas, y Hamstin está llegando a la altura de Mejía, de Roche y de el otro corredor, Robert Millar, que marcha con ellos. Y eso no será bueno para las aspiraciones de Tony Rominger, porque puede suponer una ayuda para Álvaro Mejía. Están ya los corredores a 5,5 kilómetros para el final. La cosa está rodando sensacionalmente bien un día más para Miguel Indurain, y que puede asegurar hoy ya aquí su triunfo en el Tour de 1993. No debe tampoco desmoralizarse Tony Rominger, porque ahora puede marcarse un nuevo objetivo. Si no ha podido distanciar a Jáscula, sí que puede distanciar a Álvaro Mejía, un corredor que en la contrarreloj del penúltimo día podría ser más accesible, más asequible a la hora de reducir los 2 minutos y 21 segundos de desventaja que lleva ahora el suizo con respecto al colombiano. 5 kilómetros para el final, el cronómetro en marcha con Tony Rominger, Miguel Indurain y Zenón Jáscula en cabeza de carrera. En cualquier caso, los 2 primeros están volviendo a demostrar que son los más fuertes de este Tour de Francia. Ahí por detrás San Hamstin, que está llegando a la rueda de Robert Millar. Roche ha pasado la primera posición, Mejía va muy justito, porque si no pasaría él a ocupar el primer lugar. Están a punto de llegar a la pancarta y ahí le llega la ayuda, y le va a llegar la ayuda de Hamstin, que se pasa rápidamente. Ya decía Hamstin el otro día en unas declaraciones a los medios informativos que él era el gregario desde este momento para Álvaro Mejía, y cuando se ha quedado el colombiano, él se quedaba por detrás, ha hecho un esfuerzo y ha llegado a su altura. 35 segundos la ventaja de Rominger sobre este grupo. Rominger, Indurain y Jáscula sobre el grupo de Hamstin, Roche, Millar
y un Álvaro Mejía que yo creo que a poco que le apriete Hamstin tampoco va a poder seguir su ritmo, ¿eh? Sí, la verdad es que Hamstin no le apretará, pero Roche es lo que pasa inmediatamente otra vez a la primera posición. Hamstin, ahí está el gesto, mira hacia atrás, no puede forzar. Tiene problemas auténticamente grandes Mejía para poder seguir la rueda, ahí están hablando, y por delante Zenón Yáscula, que sigue haciendo la goma, sigue teniendo problemas para seguir a Rominger y a Indurain, como problemas está teniendo Mejía para seguir el ritmo que está imponiendo Stephen Roche, el ganador del Giro, el Tour y el Mundial en 1987. Hamstin ganó el Giro en el 88. Robert Millar se quedó a las puertas de un par de victorias a España, los años 85 y 86, cuando ganaron Delgado y Álvaro Pino. Pero son 4 magníficos corredores los que marchan en este grupo. Ahí está llegando Henny Kuiper a darle instrucciones a Andrew Hamstin y a preguntarle a Mejía que cómo va, a decirle que venga, que ánimo. Roche que se quita de la rueda de la primera posición y se pone a la rueda de Mejía, cuando es Andrew Hamstin el que pasa al primer lugar. Es terreno más cómodo, por lo que están pasando en estos momentos, y Robert Millar es el que está pasando lo peor para poder mantener el ritmo que está imponiendo ahora Andrew Hamstin. Por delante siempre Rominger, Indurain y Yáscula. Rominger, Indurain y Yáscula, que se va quedando pero que va entrando, y el público que sigue molestándoles, el público que sigue molestando a Rominger, a Indurain y a Yáscula. Yo creo que hay que empezar a pensar seriamente en esta actitud, en este comportamiento. Otra vez se quita Hamstin porque no aguanta Mejía el ritmo que le impone el norteamericano, y vuelve a ser Stephen Roche el que marque el ritmo en el grupo perseguidor de estos hombres. Aquí siempre Rominger el que marcha en la primera posición. Allí al fondo va a aparecer pronto la pancarta de 4 kilómetros para la conclusión. Tendrán que conformarse en el grupo de detrás con el ritmo que marque el irlandés, porque desde luego Álvaro Mejía no está para forzar mucho la marcha, no puede seguir el ritmo más vivo que intenta poner su compañero de equipo Andrew Hamstin. Recuerden, la última diferencia a 5 kilómetros del final era de 35 segundos de estos 3 hombres, Rominger, Indurain y Yáscula, sobre el grupo de Álvaro Mejía, Hamstin, Roche y Millar. Vamos a ver a 4 kilómetros para el final qué variaciones ha habido en concreto de esos 35 segundos que eran la diferencia que señalaba el crono a 5 kilómetros para la llegada, cuando de nuevo parece que Tony Rominger vuelve a forzar el ritmo y Mejía no puede. Roche está yendo, claro, porque Hamstin tiene que esperar a Álvaro Mejía, el colombiano, que definitivamente no puede. Y atención, porque 4 kilómetros pueden ser una auténtica eternidad. 4 kilómetros pueden ser muchísimo. De momento la diferencia ya ha aumentado. Roche pasó aproximadamente a 35 segundos y no vamos a ver pasar a los otros. 45 serán cerca de 50 segundos. Efectivamente, serán cerca de 50 segundos, y aquí la pérdida se puede ir acumulando a marchas agigantadas en los 4 kilómetros que restan para el final. Yáscula que sigue ahí, sigue casi sin poder pero pudiendo. Y será muy importante que tenga conocimiento de la situación Tony Rominger, de lo que le está ocurriendo a Álvaro Mejía, para que pueda redoblar su esfuerzo. Ahí tenemos al colombiano que puede perder hoy su privilegiada segunda posición en la clasificación general. De momento está a 2.21 Tony Rominger de este hombre, de Álvaro Mejía, que mantiene apenas 1 minuto y 20 segundos sobre Zenón Yáscula. Podría perder la segunda posición en la clasificación general Álvaro Mejía si no logra recuperar sus fuerzas en estos 4 últimos kilómetros. Ahí tenemos a Andrew Hamstin, la compañía que necesita el colombiano para intentar recuperarse, Stephen Roche, que está intentando enlazar con el trío de cabeza, y por detrás que continuamos viendo cómo los aficionados se convierten muchas veces en una molestia más que en una ayuda. Peligro más que una molestia. Aparte de la molestia, que indudablemente pues es bastante fastidiosa, son un auténtico peligro para los corredores, porque en cualquier momento hay que tener en cuenta que los corredores van al límite de sus posibilidades en estos instantes. En cualquier momento un cruce, un roce, un toque puede venir, dar al suelo con el corredor y naturalmente acabar con sus opciones de lo que sea, de conseguir lo que sea. Por delante siempre Rominger, a continuación Miguel Indurain, y de 3, como no, Zenón Yáscula, que se está convirtiendo, ya lo digo, en la obsesión de Tony Rominger, el hombre con quien debe soñar por las noches el corredor suizo. Y Miguel Indurain, que siempre majestuoso, está saliendo perfectamente a todos los ataques que le está realizando el corredor suizo. La verdad es que no se lo realiza fundamentalmente a Miguel Indurain, pero Miguel Indurain también se ve implicado en ellos,
y aunque su ventaja todavía sea mucha, 5.44, no puede dormirse en absoluto, porque Rominger está demostrando estar fortísimo en las etapas de montaña y naturalmente no puede Miguel Indurain en ningún momento dejarle que se vaya. Jáskula que se queda, Jáskula que vuelve a entrar, y es la tónica del comportamiento del polaco, que gran tour está haciendo en todas las etapas de montaña. El que no ha podido aguantar y se quedó por detrás, ya lo vieron hace rato, fue definitivamente Álvaro Mejía, el segundo de la general, y ahí está Stephen Roche, que marcha justo detrás de Rominger Indurain y de Jáskula. El irlandés está cumpliendo una buena actuación en este Tour, que tuvo algún día malo en las etapas de montaña, pero que en términos generales está rindiendo bien, el mejor de los de su generación, de los de la generación de aproximadamente el 60, de los que tienen ahora 33 años, como es el caso también de Pedro Delgado. Millar, que también está dejando a Hamilton y a Mejía, está separándose del escocés, aunque Mejía parece que ahora se está recuperando un poquito, y por delante Rominger Indurain y Jáskula, que siempre tardan en aparecer un poco, pero que acaba apareciendo. Menos de 3 kilómetros para el final, alrededor de 2,5 kilómetros para la conclusión de esta etapa, y también vamos a asistir ahora a ver la actitud que toman en los kilómetros finales. Vamos a ver quién gana la etapa, esperemos que no sea Jáskula, pero vamos a ver si Miguel Indurain hoy decide de una forma seria ir a por el triunfo de etapa. Rominger está fortísimo, Indurain tiene que esforzarse como pocas veces para seguir el ritmo que le está imponiendo el corredor suizo, y es que llevamos ya corridos antes de la etapa de hoy 2.850 kilómetros a 39, casi 40 kilómetros por hora, y eso naturalmente hace mucho daño, gasta muchas energías, y aunque Indurain sea el mejor, también está cansado a estas alturas del Tour. Ya lo decía Manolo Sainz al inicio de la ronda gala, que no se crea nadie que a Miguel Indurain no le cuesta ganar. Ahí tenemos al corredor navarro con un gesto que sí denota bastante cansancio. De momento está aguantando muy bien el ritmo infernal que está poniendo Tony Rominger en esta subida a Playa de Ed, pero las cosas están rodando perfectamente por el momento, cuando quedan aproximadamente 3 kilómetros para el final. Para el corredor navarro también hay que insistir en esa idea de que el ataque de Tony Rominger es bueno, porque está distanciando al colombiano Álvaro Mejía, que en la penúltima contrarreloj puede ser un hombre más fácil de batir, más fácil de recortar la diferencia que este corredor que cierra el trío, Zenon Jáskula, que es un auténtico especialista en las contrarrelojes largas. De momento manteniendo muy bien el ritmo Tony Rominger, un ritmo muy fuerte de subida, mientras que están ya a punto de llegar a 2 kilómetros para el final. Había dicho yo antes 3, son 2, poco más de 2 los que quedaban para el final. De nuevo el cronómetro en marcha. Vamos a ver si nos enseñan lo que está ocurriendo por detrás, porque en la última imagen que teníamos, Stephen Roche intentaba enlazar con estos 3 hombres de cabeza, Rominger, Indurain y Jáskula. Ahí tenemos al corredor irlandés del equipo Carrera acercándose también bajo la pancarta de 2 kilómetros para el final, mientras que lo último que hemos podido ver es que Álvaro Mejía continuaba quedándose. De momento son 25 los segundos de desventaja que lleva Roche sobre los 3 de delante. Ha recuperado en los 2 últimos kilómetros 10 segundos. Está siendo un fenomenal de etapa, fortísimo Stephen Roche, que fue también durante algunos instantes el que protagonizó escapadas en compañía del Laudelino Cubino, incluso en una ocasión en ascensión al Col del Portillo. Y también están recuperando algo, me da la impresión, estos hombres en este terreno, que es más fácil, no es tan duro. Pasaron a 50 segundos. Pasaron a 50 segundos del grupo de cabeza, que está aproximándose ya a la pancarta de 1 kilómetro para la conclusión, con Rominger siempre en la primera posición, Indurain en la segunda y Jáskula en la tercera. Es reiterativa esta imagen. En la etapa de hoy no aguantó Mejía, que era habitualmente el compañero de Rominger e Indurain en las etapas de montaña. Si bien Rominger está siendo la auténtica confirmación de este Tour de Francia, la gran revelación está siendo Zenon Jáskula, que si bien a lo largo de su carrera ha demostrado ser un buen corredor, en este Tour está rindiendo como nadie podía imaginar. Ahí está en ese encuadre desde el helicóptero el ganador, el futuro ganador del Tour de Francia de 1993, ganador de los 2 Tours anteriores, Miguel Indurain, junto a él Tony Rominger, el suizo, que tampoco va muy sobrado. La verdad es que están todos ya muy justos, y Zenon Jáskula, que a lo mejor hasta les intenta atacar como hizo el otro día. Entonces tiene a Tony Rominger que enfadarse, salir a por él y auténticamente machacarle en los metros finales. Vamos a ver, porque indudablemente está mucho más gastado Rominger que el resto en estos metros finales.
después del trabajo que ha realizado hasta ahora. Yáscula, a pesar del esfuerzo grande que va realizando en la parte final de la etapa, debe de ser en teoría el menos desgastado de todos. Ha corrido muy inteligentemente, no se ha cerrado en la rueda de Rominger cuando este lanzó su ataque, sino que conservó su propio ritmo y poco a poco, con un ligero aumento, ha ido conservando fuerzas suficientes para afrontar estos últimos 6 kilómetros en compañía de Rominger y de Indurain. Están pasando por la pancarta de 1 kilómetro para la conclusión de los 230,5 de esta etapa reina de los Pirineos. Según la última diferencia, 25 segundos de ventaja sobre Stephen Roche, 50 sobre Álvaro Mejía, y hay que ver desde luego qué carrera está haciendo Zenón Yáscula, que en las casi 4 etapas de montaña que se llevan disputadas tan solo ha perdido 1 minuto y 27 segundos con respecto a Tony Rominger y a Miguel Indurain, que son los dos hombres que han llegado siempre en juntos, todas las delante. ocasiones juntos y por delante. Ahí está Tony Rominger, que parece ahora ya bastante más cansado, que ha bajado el ritmo. Vamos a ver este último kilómetro, qué es lo que pasa y con qué diferencias llegan exactamente a la línea de meta. Ahora empezamos con la historia de cada día cuando se produce una situación de este tipo. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ser el ganador de la etapa? ¿Quién se va a apuntar la tercera victoria en este Tour? Tony Rominger o Miguel Indurain, o la primera Zenón Yáscula. Ahí están pasando, aproximadamente se mantiene los 50 segundos, el minuto de diferencia del trío de cabeza con respecto a ese trío de Hamstin, Millar y Álvaro Mejía, el segundo de la general. Vamos a ver, estamos en los metros finales ya. Rominger en la primera posición, Indurain en la segunda, Yáscula en la tercera. Yo creo que lo que deben de estar atentos los dos es a que no les ataque Yáscula. El final no es demasiado cuesta arriba y el corredor polaco del GBMG italiano podría intentar adjudicarse una victoria que todavía no ha conseguido y que sería muy importante para él, porque no todo es defender ese tercer puesto en la clasificación general. Hoy incluso podría acceder al segundo, depende de la diferencia que tuviera con respecto a Álvaro Mejía, que la ventaja en poco más de 1 minuto, en 1 minuto y 24 segundos exactamente, y podría acceder a ese puesto, pero también está en juego la victoria de etapa. Rominger, Indurain y Yáscula se la van a jugar, para ellos van a ser los 3 primeros puestos en esta 16ª etapa del Tour de Francia, etapa reina de los Pirineos. Fíjense qué cantidad de gente está observando esta etapa, la mayoría son españoles además, compatriotas de Miguel Indurain. 400 metros para la conclusión, con Rominger en la primera posición, Indurain a continuación y Yáscula intentando el controlar desde ese tercer lugar para ver cuál es la actitud de todos en los metros finales. Indurain, que se levanta de la bicicleta, son ya 250 metros los que quedan para el final. Rominger en la primera posición, Yáscula parece que va a salir, sale Yáscula, reacciona Tony Rominger, reacciona también Miguel Indurain, pero la ventaja va a ser ahora para el corredor suizo. Atención que el polaco se va por delante, el sprint lo están disputando Rominger y Yáscula. Rominger y Yáscula, Yáscula va a ganar Zenón Yáscula. Yáscula primero, Rominger segundo, Indurain tercero. Yáscula primero, Rominger segundo, Indurain cediendo además un par de segundos con respecto a los dos primeros. La victoria para Tony y para Zenón Yáscula, que les ha jugado la fiesta a los dos corredores de los dos equipos españoles. El polaco del GBMG se ha adjudicado la victoria de etapa, era el más rápido de todos y al final ha sabido ganar. La verdad es que también es digna de admiración la actitud de Zenón Yáscula. 24 segundos ha cedido Stephen Roche. Y ahí vienen Robert Millar, Álvaro Mejía y Andrew Hamstin. El colombiano viene justo. Hamstin no puede tirar por él. Robert Millar, que se les está yendo para ocupar la quinta posición en la etapa. Todavía son casi 300 metros para Álvaro Mejía. Van a sacar más de 1 minuto. Yáscula va a ser segundo en la clasificación general después de esta etapa, porque va a perder más de 1 minuto y 24 segundos. Bueno, no sé si llegará tanto. Porque el final es muchísimo más sencillo y ahí va a recuperar bastante tiempo el corredor colombiano.